Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pedro Abad, oftalmólogo, y mi intención hoy es resumirte en media hora lo más importante, lo más preguntable de oftalmología en el MIR. Si solo tienes media hora de tu vida para estudiar oftalmología, esta debería ser tu media hora, o por lo menos mi pretensión es que sea la media hora mejor aprovechada de las que hayas tenido para este capítulo de la oftalmología. Antes de nada quiero poneros en contexto. El examen MIR son 200 preguntas, más 10 de reserva, a realizar en 4 horas y media. Tenemos 1 minuto 17 segundos por pregunta. El factor tiempo no debería ser a día de hoy relevante si vas medianamente bien preparado. Y también quiero hablaros de la fórmula de corrección. Es muy importante que nos sepamos las reglas del juego. Como son 200 preguntas, nos olvidamos de las 10 de reserva y 4 opciones de respuesta. Debéis saber que cada acierto suma 3 puntos y cada error resta 1 punto. Como son 200 preguntas y tenemos 4 opciones de respuesta, si un mono hiciera el examen totalmente al azar, ¿qué ocurriría? La estadística nos dice que acertaríamos más o menos 50 preguntas y fallaríamos más o menos 150. Como acertamos 50 preguntas multiplicado por 3 puntos que nos da cada pregunta, tenemos un total de 150 puntos positivos. Como vamos a fallar 150 preguntas, son 150 puntos negativos que restado a los 150 positivos nos da 0. Esto es súper importante de entender, porque la fórmula de corrección está pensada para eso. Se llama fórmula de corrección del azar. Es para que el azar ejerza un efecto neutro. Pero claro, no somos monos, somos humanos. Por lo tanto, nuestra tasa de acierto es un poquito más alta que el azar, ¿vale? Porque siempre tenemos conocimientos subyacentes que no sabemos que están ahí, pero que tenemos cierta intuición por alguna respuesta. Pues casi siempre esa será la respuesta correcta. Esto quiere decir que tenemos que contestar todas las preguntas en el MIR, ¿vale? Porque nosotros somos pesimistas por naturaleza y siempre nos acordamos de los errores que hemos tenido. Ay, si no hubiera contestado esta, no me hubiera restado puntos. No, olvídate, globalmente el azar puro ejerce efecto neutro, no te hace restar puntos. Sin embargo, el hecho de ser humanos, de llevar 1 año o más de preparación, hace que tengamos cierta intuición por algunas opciones, por algunas respuestas y hará que siempre, poco a poco, aunque creamos que nos la estamos jugando, vayamos rascando puntos en el MIR. Dicho esto, vamos a empezar con oftalmología, que es lo que hoy nos atañe. Bien, la oftalmología no tiene ningún sentido estudiarla capítulo por capítulo, patología por patología. Siempre han preguntado en forma de caso clínico. Y vamos a ver las 5 cosas que pueden preguntar, los 5 tipos de casos clínicos. Ojo rojo no doloroso, ojo rojo doloroso, pérdida de visión brusca, pérdida de visión rápida y pérdida de visión lenta progresiva. Tenemos que englobar, categorizar todas las patologías más preguntadas en estos 5 capítulos y allá vamos. Antes de estos 5 capítulos, solo quiero daros una pincelada de los defectos de refracción, porque esto lo han preguntado muchas veces. Una exploración, un caso clínico de un ojo estrictamente normal, retina bien, tensión bien, córnea bien, pero que ve menos del 100%, menos de lo que debería ver, y mejora con agujero estenopeico, siempre es un defecto de refracción. El agujero estenopeico lo podéis probar en casa. Os ponéis ahí el dedo delante haciendo como un circulito para ver a través de un hueco muy pequeño y siempre se ve mejor si tienes algún defecto de refracción. Es un tema de física óptica, ¿de acuerdo? Entonces, ese caso lo han preguntado, hay que sabérselo sí o sí. Ojo con exploración estrictamente normal, que mejora con agujero estenopeico, defecto de refracción, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Tienes que tener este axioma ya integrado en tu cabeza, y es que todas las patologías tienen como factor de riesgo a la miopía, prácticamente todas, ¿de acuerdo? Obviamente hay excepciones, pero es mucho más inteligente en el MIR, para que el estudio sea más óptimo, creerte tus propias verdades e ir con eso luego al examen, porque tienes las de ganar. Para mí el axioma era, la miopía siempre es un factor de riesgo para
casi todas las patologías. Es imposible en el MIR estudiar un listado de factores de riesgo y de factores de protectores de cada enfermedad. Tienes que tener tus verdades absolutas, que obviamente no van a ser absolutas, va a haber excepciones, ¿vale? Y si algún día nos la ponen, pues esa pregunta la fallaremos y listo, y no pasa nada. Pero trabajando con estos axiomas que tú mismo te creas, vas a tener mucho porcentaje de acierto, porque el truco está en que tú no sepas seguro que has acertado una pregunta, pero sí saber que el 90% de las preguntas las estás acertando. Tienes que jugar con esa incertidumbre y no tiene que dar ningún miedo a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo miopía, factor de riesgo para casi todas las patologías que nos vayan a preguntar. Y solo 3 excepciones que yo me sabría, que es que la hipermetropía es factor de riesgo para el glaucoma agudo, la astenopía acomodativa, que no es más que el hipermétrope hace esfuerzo de enfocar para poder ver bien y entonces le duele la cabeza, y el estrabismo convergente. Quitando esas 3, siempre contestaré miopía para factores de riesgo de patologías oculares. Bien, el ojo miope es un ojo grande. Como es un ojo grande, tiene todas las capas muy adelgazadas, por lo tanto se explica y es lógico que sea predisponente para muchas enfermedades. Como es un ojo grande, los rayos convergen delante de la retina, por lo tanto si quiero tratar la miopía tenemos que llevar los rayos hacia detrás, hacia la retina, con lentes cóncavas o lentes divergentes. Sin embargo, si tenemos hipermetropía, es decir, un ojo muy pequeñito, los rayos convergen detrás de la retina y lo que queremos hacer es llevarlos hacia adelante, hacia la retina. Por lo tanto, tendremos que usar lentes convexas o lentes convergentes. Y ahora ya entenderéis por qué la hipermetropía es un factor de riesgo para el glaucoma agudo, porque el ojo es tan pequeño que el líquido está concentrado dentro del ojo y hace que aumente la presión intraocular. Bien, vamos a este primer capítulo que os decía que es el ojo rojo no doloroso. Es un clásico. Oye, tengo el ojo rojo y me pica, me escuece, tengo lagrimeo, tengo folículos, tengo papilas, tengo hemorragias, tengo membranas. Me pueden contar un montón de cosas que es un popurrí de cosas inespecíficas que no me discriminan nada. Ahí las palabras claves es: tengo un ojo que está rojo y no me duele. Pues bien, luego tenemos que diferenciar si tiene legañas, secreciones o no tiene legañas. Pues un ojo rojo que no duele, acompañado de toda la parafernalia que queráis, folículos, papilas, me pica, me escuece, me molesta, me araña, bla, 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 ojo rojo con esas cosas que no duele y que tiene legañas, es conjuntivitis. Punto. En el MIR es conjuntivitis. Y tenemos 3 tipos de conjuntivitis: vírica, bacteriana y alérgica. Es muy difícil diferenciar entre unas y otras. Yo llevo 20 años siendo oftalmólogo y todavía no he sabido en la lámpara de hendidura diferenciar una de otra. Porque te dicen que una tiene la secreción un poco más purulenta, otra un poco más mucosa, otra un poco más serosa. Esa es la teoría. La práctica no sabemos diferenciarla, los oftalmólogos. Lo diferenciamos por contexto epidemiológico, que es lo que te van a preguntar en el MIR. Oye, que en la guardería de mi hijo mucha gente tenía legañas, el ojo rojo, y ahora lo tiene mi hijo. Pues obviamente conjuntivitis vírica. La contagiosa es la vírica. Oye, que siempre la tengo en primavera. Tiene relación con las estaciones, o siempre la tengo en verano, o aparte tengo un poco de rinitis. Pues entonces es conjuntivitis alérgica. Y además hay una palabra clave que es picor. Si el caso clínico se enfoca mucho en el picor, es alérgica. Y si no me cuentan picor y punto estacional, que sería alérgica, y si no me cuentan contagiosidad, que sería vírica, entonces por descarte tenemos la bacteriana. Creo que no os van a hacer diferenciar entre unas y otras, y si os van a hacer diferenciar será por alguna palabra clave: picor, alergia, contagio, virus. Si no me dicen nada, bacteriana. Una pregunta que han hecho en el MIR hace poco es una conjuntivitis con adenopatía preauricular o adenopatía en cualquier sitio o en el cuello, me da lo mismo. Si te hablan de adenopatía, casi siempre es conjuntivitis vírica, porque la que más alteración ganglionar produce
es la vírica. ¿También lo puede hacer la bacteriana? Sí, todo puede ser en esta vida. Al final en oftalmología muchas veces las respuestas son todas correctas, pero tienes que irte a lo más probable. Y tú te has estudiado lo más probable. A veces es contraproducente estudiarse lo poco probable, porque luego te hace confundirte en el examen, ¿vale? Así que llévate estas 4 cosas claras y no podemos fallar preguntas de conjuntivitis. Hemos dicho ojo rojo no doloroso con secreciones, conjuntivitis. Y luego tenemos el ojo rojo no doloroso sin secreciones. Pues el ojo seco es lo que más vemos en la consulta. Me molesta, me escuece, sensación de cuerpo extraño, arenilla, y no me cuentan legañas y no me cuentan nada más. Lo que tengo es un ojo seco y punto, ¿vale? Y otra cosa que podrían preguntar es en la conjuntiva una hemorragia en sábana. No duele, no molesta, pero es un ojo rojo muy llamativo con hemorragia en sábana conjuntival. Se llama hiposfagma y eso ocurre de forma espontánea porque tengo un sangrado de un pequeño capilar en la conjuntiva, o porque estoy estreñido y he hecho maniobra de Valsalva, o porque me da un pequeño golpecito, ¿vale? Existen muchas causas, pero casi siempre es espontánea. Con el hiposfagma no hay que hacer nada. Se reabsorbe sola y se olvida. Es muy llamativo y es una urgencia que no tiene ninguna importancia. Con el ojo seco, ¿qué hacemos? Lágrimas artificiales para estar un poquito más cómodo. Con la conjuntivitis alérgica, ¿qué hacemos? Gotitas de antihistamínicos para estar más cómodos. Con la conjuntivitis vírica, ¿qué hacemos? Pues no se trata con nada, porque no tenemos antibióticos que mejoren los virus. Un virus es como la gripe, se pasa solo, ¿vale? Es verdad que algunos oftalmólogos a veces en las víricas mandan antibióticos para evitar la sobreinfección con conjuntivitis bacteriana. Bueno, a gusto del consumidor. Formalmente no haría falta tratarla, ¿de acuerdo? Y la bacteriana, que es difícil saber que tienes una bacteriana, como decía antes, si estás seguro de que es bacteriana, pues antibiótico en gotitas y solucionado. Bien, me interesa que os sepáis 2 conjuntivitis bacterianas concretas, que son la clamidia y el gonococo. ¿Por qué? Las 2 son la causa de la oftalmia neonatorum, ¿vale? Es decir, de la conjuntivitis neonatal. Te contagias a través del canal del parto. Un bebé con ojo rojo y legañas tiene o clamidia o tiene gonococo, ¿vale? Mucho más frecuente la clamidia. Ya ocurre muy poquitas veces, porque por protocolo en España a todos los recién nacidos se les pone pomada de eritromicina o de tetraciclina, que es la profilaxis para evitar la conjuntivitis neonatal u oftalmia neonatorum, cuya causa más frecuente es la clamidia. También la clamidia y el gonococo son ETS. Y aparte, si tienes la mala suerte de contagiarte por clamidia trachomatis, puedes tener tracoma, que es la causa de ceguera infecciosa más frecuente. Es muy frecuente en países subdesarrollados. Actualmente, por ejemplo en España o en países desarrollados, no hay problemas de tracoma, pero en algunas regiones es súper frecuente y es un auténtico problema, una conjuntivitis que es cicatrizante y por eso puede hacer perder visión. Así que hay que saberse gonococo y clamidia, las 2 son ETS. Las 2 pueden producir oftalmia neonatorum y aparte la clamidia puede producir ceguera por cicatriz, ¿vale? Cuando tienes una clamidia trachomatis, el tracoma. Me interesa también que sepáis 2 subtipos de conjuntivitis alérgica, que es la conjuntivitis primaveral o vernal y la conjuntivitis papilar gigante. Palabra clave: hipertrofia papilar. Las papilas son unos bultitos que salen en la conjuntiva, es como una especie de empedrado muy molesto cuando parpadeas. Pues cuando esas papilas hipertróficas ocurren en un niño en primavera, se llama queraconjuntivitis vernal. Cuando eso ocurre en un adulto que usa lentillas, es porque es una especie de alergia a las lentillas, al líquido de las lentillas, a la hipoxia ocular que generan las lentillas. No está muy claro el por qué. La cosa es que se genera esa reacción exacerbada y ambas entidades se tratan o con antihistamínicos o con corticoides, que al final es el mejor antihistamínico que existe, ¿vale? Quedaros con hipertrofia papilar o conjuntivitis vernal o conjuntivitis papilar gigante, depende de si eres niño o si eres adulto lentillero. Bien, yo tenía una serie de axiomas en mi cabeza en el MIR, que eran los siguientes. Oye,
Si me hablan de un ojo rojo con legañas estacional y si encima me hablan de la palabra picor, para mí era conjuntivitis alérgica, me da igual cómo me la envuelvan. Si me dicen que hay contagio de alguna manera, lo tenía mi padre, lo tenía mi amigo en la guardería, lo tenía no sé quién, para mí es una conjuntivitis vírica. Si no me hablan de nada de eso, podría ser una conjuntivitis bacteriana. Si es un bebé, es una oftalmia neonatorum o clamidia o gonococo, mucho más frecuente clamidia. Si es un niño con conjuntivitis que pierde visión, para mí es un tracoma. Si es una ETS, obviamente o gonococo o clamidia. Si tengo papilas gigantes en un niño es conjuntivitis vernal, si tengo papilas gigantes en un adulto y si usa lentillas es una conjuntivitis papilar gigante. Y yo me fui con eso al MIR y yo sabía que iba a contestar todas las preguntas de conjuntivitis y yo sabía que no iba a estar segura de casi ninguna, pero que iba a acertar el 90%. Y si aciertas el 90% de las preguntas MIR, eres el número 1 del MIR. ¿Vale? Bien, ¿qué otras cosas conjuntivales puede haber? Pues una especie de telilla que sale en la conjuntiva que se llama pinguécula. Ojo que cuando la pinguécula invade la córnea cambia de nombre y se llama pterygium. Y la cirugía, y el tratamiento es cirugía si estéticamente te molesta o si el pterygium invade tanto el área pupilar, entonces te quita visión y habría que obviamente hacer cirugía. Le puede pasar a cualquiera, una pinguécula o un pterygium, pero es mucho más frecuente en gente que vive en zonas cerca del ecuador por la incidencia de los rayos del sol y en gente más mayor porque obviamente ha tenido más acúmulo de horas solares. ¿De acuerdo? Así que gente que vive cerca del ecuador y gente que trabaja mucho al sol y gente que a medida que se vaya haciendo más mayor, más acúmulo de horas de sol, por lo tanto más frecuente que sea la pinguécula o el pterygium. Mucha gente lo tiene, no hace falta hacer nada con ello, salvo que estéticamente te moleste o te empiece a quitar visión porque es muy grande, entonces es una cirugía muy sencillita. Bien, vamos a un capítulo más importante todavía, que es el ojo rojo que duele. Ojo que lo de antes era ojo rojo que no dolía, ahora es ojo rojo que duele, ¿vale? Y me van a contar lagrimeo, fotofobia, si la hiperemia es ciliar, es vulvar, es total, me da exactamente lo mismo, parafernalia que no me discrimina nada. Aquí lo importante es que el caso clínico se enfoca en el ojo rojo doloroso. Y pueden ser 3 cosas y solo 3 en el MIR para nosotros. Primero, que tenga algo en la córnea, que veremos ahora. Ojo rojo doloroso con movida corneal, digamos. Puede ser que sea un ojo rojo doloroso con miosis, pues entonces una uveitis anterior, ¿vale? La UVA anterior es el iris, ¿vale? Entonces, el iris, cuando se inflama, lanza guarrerías hacia adelante, hacia la cámara anterior. Entonces, cuando tú veas cosas flotando por la cámara anterior, Tyndall, precipitados queráticos, hipopion, que es pus depositado en la parte inferior de la cámara anterior. Todo eso obviamente está queriendo decir que tienes una uveitis anterior, ¿vale? Y aparte si te dicen que tiene miosis, la miosis es una forma de reaccionar el ojo a la inflamación. Así que para mí en el MIR, ojo rojo doloroso con miosis es uveitis anterior. Ojo rojo doloroso con alguna guarrería en la cámara anterior, Tyndall, hipopion, precipitados queráticos, es una uveitis anterior. Si yo tengo un ojo rojo doloroso con midriasis, es un glaucoma agudo, porque la midriasis es lo que estimula que se provoque el glaucoma agudo. Bien, vamos a hablar del glaucoma agudo. Si tú tienes un estímulo que hace midriasis, eso hace que el iris se arrugue, se impacta contra el cristalino y entonces no hay hueco para que el humor acuoso circule. Por lo tanto, el ojo se empieza a llenar de humor acuoso y empieza a aumentar la tensión del ojo. ¿Qué ojos son los típicos para que tengan glaucoma agudo? Los hipermétropes. Y siempre hay un desencadenante midriático. Esto lo han preguntado 1000 veces en el MIR. Mujer, casi siempre es mujer, de 60 años, casi siempre tiene más de 50 años, que tiene un estímulo midriático, que puede ser ¿cuál? Iba conduciendo con el coche y se mete en un túnel. Esa oscuridad es un estímulo midriático. Se pone a hacer deporte, es un estímulo simpático midriático. Se ha echado un colirio que no conoce, que es un colirio midriático. Con ese estímulo, ¿vale?, se dilata el iris,
se impacta con el cristalino, se empieza a llenar el ojo de humor acuoso y empieza a subir la tensión. Dolor brutal, ¿vale? Que tiene una solución sencilla. ¿Cuál es el tratamiento? Iridotomía YAG. Le pego un tiro al iris, iridotomía con láser YAG. Por lo tanto, hago una puerta, hago un agujero, el líquido, el humor acuoso empieza a circular y entonces de repente disminuye la presión intraocular, disminuye el dolor, se soluciona el problema. Esto no se nos puede olvidar, lo han preguntado un montón de veces, mujer de 60 años, estímulo midriático, ojo en midriasis y glaucoma agudo. Muy sencillo. Bien, uveitis anterior, ya lo he contado. Guarrería en cámara anterior, hipopion, Tyndall, precipitados queráticos, el ojo normalmente en miosis. Tenemos una uveitis anterior. Causa más frecuente, idiopática desconocida, no hay ninguna causa concreta. Bien, ¿cómo se trata? Es una uveitis, una inflamación, corticoides, ¿vale? Ya está. Tenemos causas concretas de uveitis anterior. Ya he dicho que lo más frecuente es idiopática, pero luego tenemos algunas causas que tenéis que conocer, muy concretas, muy características, y son las siguientes. La causa más frecuente conocida es la espondilitis anquilosante. Cualquier enfermedad realmente relacionada con el HLA-B27, pero más en concreto la espondilitis anquilosante. Así que persona joven que le duele la espalda y le duele el ojo es una uveitis anterior por espondilitis anquilosante en el MIR. Si tenemos un ojo rojo que duele y tienes diferente color de ojo, eso se llama uveitis de Fuchs, heterocromía de Fuchs, porque esa inflamación crónica ha despigmentado el iris y el ojo se le ha quedado como un husky siberiano. Si tengo esa diferencia entre los dos ojos y el ojo me duele y está rojo, blanco y en botella, tenemos una heterocromía de Fuchs. Nos puede pasar también que tengamos una uveitis con la tensión ocular alta. Eso se llama síndrome de Posner. Y si tenemos un ojo rojo doloroso, una uveitis anterior con antecedentes de herpes, es una uveitis hipertensiva por herpes. El herpes característicamente nos da una uveitis hipertensiva. Así que resumo, lo más frecuente desconocida, lo segundo más frecuente espondilitis anquilosante, y luego tenemos la que te cambia el color del iris, que es heterocromía de Fuchs, y las dos hipertensivas. Si no hay antecedentes de herpes, es un síndrome de Posner. Si hay antecedentes de herpes, es una uveitis hipertensiva por virus herpes. Bien, tratamiento, ya lo hemos dicho, corticoides. ¿Qué podemos tener en la córnea que duela? Ya hemos dicho, ojo rojo doloroso, por un lado uveitis anterior, por otro lado glaucoma agudo y por otro lado movida corneal. Movida corneal puede ser muchas cosas. Lo más frecuente, un traumatismo en la córnea. Mi hermano me ha metido la uña en el ojo, me ha dado un golpe el gato, ¿vale? Bueno, pues tiñes con fluoresceína, muy sencillo, pones fluoresceína, lo ves en la lámpara de hendidura, se acumula un líquido verdecillo y eso te está indicando dónde está la úlcera. Bien, úlcera corneal. Lo segundo que nos puede pasar, una causticación, un químico, un ácido, una base. Es más peligrosa la base que el ácido. Tratamiento de una causticación, lavarse el ojo corriendo con agua, ¿vale? No es me voy a urgencias, no es que me mire el oftalmólogo con la lámpara de hendidura, no. Es, esté donde esté, en mi casa o en un parque con una fuente al lado, me lavo el ojo corriendo. Es lo que marca el pronóstico de una causticación. Bien. Podemos tener una queratitis actínica. Actínica es de sol, ¿vale? Es una úlcera, una queratitis por rayos ultravioleta. Me he ido a esquiar, me he ido a la playa y no me he puesto gafas de sol, me he ido a rayos UVA para ponerme moreno, pero no me han puesto el antifaz, ¿vale? Todo eso es una hiperestimulación por rayos ultravioleta que genera una úlcera en la córnea. Podemos tener algo muy clásico que es una queratitis fotoeléctrica, y esto es el típico soldador que suelda sin la máscara, él está estupendo y 6 horas después está destruido de dolor. Y eso es porque hay una latencia entre la exposición hasta que llega la úlcera 6 horas después, ¿vale? Úlcera o queratitis fotoeléctrica muy típica y muy preguntable. Úlcera por exposición. Si yo me abro el ojo y no parpadeo, se me genera una úlcera por exposición. Lo típico que es la parálisis facial, no puedo parpadear bien, por lo tanto la córnea se me queda expuesta y se me hace una úlcera. ¿Qué más puedo tener? Palabra clave, dendrita. Una dendrita en la córnea es una úlcera corneal con forma de dendrita que siempre es un herpes. Dendrita igual a herpes.
Si además me dicen que tengo un grano en la nariz, sé que es un herpes zóster, que afecta al trigémino, que también tiene una región en la nariz. Por eso, característicamente, cuando tenemos un herpes zóster en el ojo, tenemos la úlcera en la córnea y un grano en la nariz. Se llama signo de Hutchinson. Ese granito, súper preguntable, muy típico. Bien, ¿qué más tenemos en la córnea? Podemos tener infecciones por bacterias, por hongos o por amebas. Un absceso, una infección en la córnea, lo más típico es una bacteria, la pseudomona concretamente. Un tío que viene con el ojo rojo doloroso y un absceso en la córnea que es un bulto de pus, si hasta que no se demuestre lo contrario, es un lentillero que tiene una pseudomona, porque casi siempre es gente que usa lentillas, ¿vale? Es que es mucho mejor estar operado que usar lentillas. Es que las lentillas es un factor de riesgo gigante para tener cosas en el ojo como las infecciones, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos es tratar con antibiótico empírico pensando que es una pseudomona. Obviamente cogemos un raspado de la córnea para luego analizarlo y hacer un tratamiento dirigido, pero de primera es tratamiento empírico. Si vemos que no mejora con el paso de los días, oye, pensemos en que pueda ser un hongo. Y la causa típica del hongo es un traumatismo vegetal, un traumatismo en el campo. Oye, y si trato con antimicóticos y tampoco mejora, oye, no vaya a ser una ameba. Una ameba es la típica infección que uno coge en el río, en la playa, en aguas infectadas por amebas. Y tiene tratamientos especiales como son las biguanidas. Así que la escalera es absceso en la córnea, antibiótico empírico. Mientras sale el resultado, si no mejora, trato como un hongo y si no mejora, trato como una ameba. Así que en resumen, ojo rojo doloroso con miosis uveitis anterior, con mitiasis glaucoma agudo y con una movida en la córnea, pues será una movida corneal X, que si es una adenitis será un herpes y si es un absceso será una infección bacteriana pseudomona. ¿De acuerdo? ¿Cómo tratamos? Glaucoma agudo, iridotomía JAG, uveitis anterior, corticoides, úlcera corneal, aunque no esté infectada, aunque sea un arañazo con la uña, como hemos roto la barrera que protege la entrada de bichos al ojo, tenemos que poner gotitas de antibiótico profiláctico. Bien. Hemos visto el capítulo del ojo rojo no doloroso, hemos visto el capítulo del ojo rojo doloroso, ahora vamos a ver el capítulo de la pérdida de visión brusca. Y brusca es esto, es de repente veo, de repente no veo. Y solo hay 3 patologías que lo pueden provocar en el MIR, que es la oclusión de arteria central de la retina, la oclusión de vena central de la retina y el hemovítreo. La oclusión de arteria central es muy típica. Una persona lanza émbolos desde el corazón o desde la carótida, ese émbolo llega a la arteria de la retina, se impacta en la arteria. Eso provoca una isquemia brutal y hace que, ¡pum!, pasas de ver el 100% a ver 0. Y digo ver 0. No ven absolutamente nada. Hay una cosa muy típica de estos pacientes y es que tienen antecedente de amaurosis fugax. Eso significa, oye, me ha pasado otras veces que de repente veía mal, veía negro, no veía nada y en 10 minutos volvía a ver perfectamente. Y es que un émbolo se impactaba en la arteria, pero se acababa disolviendo y al final no obstruía de forma indefinida esa arteria. Uno puede tener esos antecedentes hasta que un día tiene muy mala suerte, ese émbolo se impacta, no se disuelve, no avanza y por lo tanto provoca una isquemia brutal y eso es una verdadera urgencia oftalmológica, porque si pasan más de 6 horas, ese paciente se queda ciego de forma definitiva. ¿Qué podemos hacer en esas 6 horas? Bajar la tensión ocular lo máximo posible. Y diréis, oye, ¿y por qué hay que bajar la tensión ocular si no la tiene alta? Porque lo que me interesa es que las estructuras que rodean a la arteria la compriman lo mínimo posible para que esa arteria se abra un poco y ese émbolo se vaya al fondo del todo, hacia arteriolas pequeñitas que no vayan a tener un impacto importante en la visión. Es llevar el émbolo hacia lo más distal posible y para eso es
hacer que las estructuras que envuelven a la arteria compriman muy poco esa arteria, bajar la presión lo máximo posible. ¿Qué se hace normalmente? ¿Qué les hago yo a esos pacientes? Les pincho el ojo, les hago un desagüe, una cosa que se llama paracentesis entre la córnea y la conjuntiva, les hago un agujerito, les vacío de humor acuoso para convertir al ojo como si fuera una pasa y que el émbolo se vaya hacia la zona distal. ¿Vale? Bien, tenemos el fondo de ojo de la oclusión de arteria, porque obviamente tú ves una persona con pérdida de visión brusca, le dilato la pupila y lo que vemos es una papila pálida con la mancha rojo cereza, que obviamente no es patognomónica, no hay nada patognomónico en medicina, ¿vale? Pero es una cosa muy típica. Pierdo visión, obviamente te hago fondo de ojo y veo que la retina está pálida y tienes la mancha rojo cereza, que es la mácula un poquito más roja que el resto de retina, y es porque esa zona está irrigada por otra arteria. Eso significa que tengo una oclusión de arteria central de la retina. Bien, luego tenemos la oclusión de vena central de la retina. No es el mismo perfil de paciente. El otro paciente, el de la oclusión de arteria, es un paciente normal que puede ser sano, pero que tiene una FA que le hace lanzar émbolos desde el corazón o que tiene algún problema carotidio. Los de la oclusión de vena son pacientes con factor de riesgo cardiovascular, diabéticos, fumadores, mayores, dislipémicos, triglicéridos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es más que una arteriosclerosis de la retina. Las arterias comprimen a las venas, esas venas se colapsan y producen la oclusión de vena central de la retina. Cuando esa vena se colapsa, lanza guarrerías, para que nos acordemos, lanza hemorragias, exudados lipídicos, exudados algodonosos, y la imagen de la retina no tiene nada que ver con la de la oclusión de arteria. Estos son muchas hemorragias, muchos exudados, edema de papila, y lo que tenemos que hacer es vigilar, no tenemos mucho más que hacer. En oclusión de arteria había que hacer un tratamiento urgente en las primeras 6 horas. En oclusión de vena tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular para que no le pase en un futuro. Pero ¿qué pasa con esta oclusión de vena? Que como hay un estímulo isquémico importante, se pueden generar neovasos a futuro y si esos neovasos sangran pueden provocar un hemovitrio, ¿vale? Que veremos ahora. ¿Qué más puede ocurrir? Que con el paso de las semanas y de los meses se produzca edema macular, ¿vale? Hay un aumento de permeabilidad de los vasos de la mácula que liberan líquido. Eso se llama edema macular. Así que la oclusión de vena, la secuencia típica es pérdida brusca de visión, no se quedan ciegos como lo de oclusión de arteria, que se quedan visión en cero. En la oclusión de vena ves la luz, ves movimiento de manos, ¿vale? Ves muy mal pero ves algo, luego vas mejorando a medida que se resuelven las hemorragias y demás, pero semanas o meses después tienes un hemovitrio o tienes un edema macular que te hace empeorar de nuevo la visión. Hemos visto oclusión de arteria, hemos visto oclusión de vena y ahora vemos la tercera causa de pérdida de visión brusca, que es el hemovitrio. Un hemovitrio no viene de la nada. Un hemovitrio viene de algo, de unos neovasos que han sangrado en la retina. Y solo hay básicamente 3 causas. Y es que hayas tenido meses antes una oclusión de arteria que genera estímulo isquémico, una oclusión de vena que genera estímulo isquémico, o que tengas una retinopatía diabética avanzada que ha generado un estímulo isquémico. Todo eso hace que se generen los neovasos sangran y es lo que llamamos hemovitrio, que ¡pum!, pasas de ver 100% a no ver prácticamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Como siempre, fondo de ojo. Si yo hago un fondo de ojo y veo la retina y no está desprendida, me olvido. Oye, observación, ya se te reabsorberá ese hemovitrio y volverás a ver bien. Si yo hago el fondo de ojo y no consigo ver la retina porque hay mucha sangre, me obliga a hacer una ecografía. Y en una ecografía veo cómo está en la retina. Si no está desprendida, observación. Si está desprendida, me obliga a quitar todo ese hemovitrio para poder operar el desprendimiento de retina. Bien, hemos visto 3 capítulos. Ojo rojo no doloroso, ojo rojo doloroso, pérdida de visión brusca instantánea. Y ahora vamos a ver la pérdida de visión rápida, que rápida es en horas o en días. Y son básicamente 3 causas: desprendimiento de retina, neuritis óptica y degeneración macular asociada a la edad húmeda. Bien,
Vamos a ver lo que llamo yo la secuencia del infierno, que es lo más preguntado en los últimos años de la oftalmología, ¿vale? Que es la secuencia siguiente. Una persona que nota una mosquita. Una mosquita volante, una miodesopsia, no es más que el vítreo que se ha desprendido, desprendimiento de vítreo posterior. Esa mosquita, ese vítreo desprendido, puede tirar de la retina. Cada vez que tira de la retina es un estímulo, es una fotopsia, es un destello de luz, es un fosfeno, tiene muchos sinónimos, ¿vale? Así que tengo la mosquita, esa mosquita tira de la retina, me provoca una fotopsia, y si ese tirón es lo suficientemente importante, se produce un agujero, un desgarro en la retina. A través de ese agujero se cuela líquido, diseca la retina y se desprende. Desprendimiento de retina, que me da una clínica de una cortina que va bajando poco a poco, como si fuera el telón de una obra de teatro, hasta que me quita la visión entera. La secuencia del infierno, la mosca, el destello, el desgarro, el desprendimiento de retina, y de ahí a cirugía. Obviamente no siempre pasan todas estas cosas. Tú puedes tener un desgarro en la retina sin haberte dado cuenta de que había una mosca o un destello de luz previamente. Pero esta es la secuencia clásica. Y esto es, cuanto más mayor, más frecuente. Y como siempre, cuanto más miope, más frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Persona que nota una mosca, ir a urgencias, ver el fondo de ojo. Si no tengo un desgarro, un agujero en la retina, pues nada, a convivir con la mosquita, como casi todo el mundo que la tiene, que es súper frecuente. Si yo noto un destello de luz, ¿qué tengo que hacer? Ir al oftalmólogo a hacer un fondo de ojo. Si no tengo un desgarro, pues nada, a convivir con esos destellos o con esa mosquita que también tendrás. Si yo tengo un desgarro en ese fondo de ojo, tengo que dar láser argón, que lo que hace es me cicatriza, me quema, me cierra ese desgarro, ese agujero, y por lo tanto no pasará de fase, no llegará a haber un desprendimiento de retina. Si yo ya llego viendo la cortina, me hacen el fondo de ojo y ya tengo la retina desprendida, no me queda otra que operarme de desprendimiento de retina. Todo esto, si lo tenemos claro en la cabeza, esta secuencia, vamos a aceptar casi todas las preguntas. Es lo más preguntado de los últimos años, la secuencia del infierno. ¿Vale? Bien, la otra causa de pérdida de visión rápida, hemos visto desprendimiento de retina, y ahora vamos a ver la neuritis óptica. Bien, la neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico. El nervio óptico es el cable que lleva la información de la luz y de la visión del exterior hacia mi cerebro, que al final es quien interpreta las imágenes. Bien, entonces, una persona que tiene pérdida de visión rápida y de par es una neuritis óptica. ¿Qué es el de par? Defecto pupilar aferente relativo. ¿Qué significa eso? A ver si consigo explicarlo sin que lo veáis, porque es difícil explicarlo sin verlo. Pero si yo tengo mi ojo izquierdo afectado por neuritis óptica y mi ojo derecho normal, si yo enfoco con una luz mi ojo derecho, se contrae la pupila, reflejo fotomotor. ¿Y qué pasa en mi ojo izquierdo? También se contrae la pupila, porque esa información en mi cerebro pasa al otro lado y por lo tanto se contrae en mi ojo derecho sano y mi ojo izquierdo con neuritis óptica. Pero si yo paso la luz del ojo derecho, el sano, al ojo izquierdo, el enfermo, como yo tengo una neuritis óptica que no conduce bien la luz porque el cable está pelado, ¿vale? Entonces ya no hay estímulo de luz. Por lo tanto, mi pupila que estaba contraída empieza a dilatarse de forma paradójica. Yo tengo una luz puesta delante y sin embargo mi pupila se dilata. Y no solo se dilata mi pupila enferma, sino también esa información se la pasa al otro ojo, ¿vale? Y también se dilata mi pupila sana. Eso es lo que se llama defecto pupilar aferente relativo. Y yo solo con una linterna soy capaz casi siempre de diagnosticar la neuritis óptica. De repente veo mal, no de repente de forma brusca, sino en unas horas o en días, más de par es neuritis óptica. Llegas al oftalmólogo, te hacemos un fondo de ojo y pueden pasar dos cosas. Si el fondo de ojo está normal, significa que la neuritis óptica no es de la cabeza del nervio óptico, es del cable de detrás, que yo no puedo ver, ¿vale? Eso es una neuritis retrovulvar. Lo han preguntado 1000 veces. Mujer joven con pérdida de visión más o menos rápida, fondo de ojo normal,
lo que tiene es una neuritis retrovulvar por esclerosis múltiple. Tratamiento corticoides sistémicos. ¿Mejoran el pronóstico? No. Aceleran la recuperación. Pero vas a acabar viendo lo que te toca ver, ¿vale? Corticoides aceleran la recuperación, pero no mejoran el pronóstico. Sin embargo, si yo veo el fondo de ojo y veo que hay edema de papila, que el nervio óptico tiene hemorragias, tiene exudados, ¿vale? Entonces es una neuritis óptica anterior, no es retrovulvar como antes, es anterior, la estoy viendo con mis ojos. Bien, en ese momento tengo que hacer reactantes de fase aguda, VSG y PCR. Si la VSG y la PCR me dan normales, es una neuritis óptica isquémica anterior, normal y corriente, como si tienes un infarto en el corazón. Es de gente mayor con factores de riesgo cardiovascular. No tiene tratamiento. Hay que decirles, has tenido mala suerte, cuídate para el futuro para que no te vuelva a pasar en el otro ojo o se te repita en este ojo. Sin embargo, si yo tengo la VSG alta y la PCR alta, entonces es una neuritis óptica isquémica anterior, arterítica, la de la arteritis de la temporal, la de la arteritis de Horton o de células gigantes. Y eso es una urgencia importante, porque hay que tratar cuanto antes con corticoides sistémicos. ¿Para qué? Para evitar que se pase al otro ojo, para evitar la bilateralidad, ¿de acuerdo? Así que este algoritmo tenemos que tenerlo súper claro con la neuritis óptica y además es muy sencillo y es muy intuitivo. Bien, quiero contaros, aprovechando el tema de la neuritis óptica, algo que han preguntado muchas veces y es un edema de papila bilateral, es decir, un papiledema sin alteración visual. Eso es un pseudotumor cerebri, típico, mujer joven obesa, que le ves el fondo de ojo, tiene papiledema y no tiene alteración visual. Pseudotumor cerebri o hipertensión craneal benigna. No hay que hacer nada con ellas, y digo ellas porque siempre es una mujer, siempre es joven y siempre es obesa. Y lo han preguntado 1000 veces en el MIR y no puede ser que fallemos esta pregunta regalada. ¿De acuerdo? Todos los casos de neuritis óptica, me da igual que sea retrovulvar o que sea anterior, confluyen con el paso de los meses o de los años en una papila atrófica pálida. ¿De acuerdo? Bien. La otra causa de pérdida de visión rápida, hemos dicho retina desprendida, hemos dicho también neuritis óptica, nos queda la degeneración macular asociada a la edad húmeda, que es un sangrado en la mácula. Y quedaros con esto ya, la palabra metamorfopsia en el MIR es mácula, metamorfopsia es mácula. Así que esto es una persona mayor que ve torcido, es decir, tiene metamorfopsias y que de repente pierde visión, le haces un fondo de ojo, tiene sangre en la mácula, degeneración macular húmeda, tratamiento antiangiogénicos, ¿vale? Que son pinchazos intravítreos dentro del ojo para bajar la permeabilidad de la mácula y que sangre menos a futuro, ¿de acuerdo? Y diréis, oye, pero la típica no es la húmeda, la típica es la seca. Bien, aprovecho para introducirlo en este capítulo. La degeneración macular seca es casi un envejecimiento fisiológico de la edad. Si vives lo suficiente, casi seguro que la vas a acabar teniendo. Y la palabra clave son drusas. Drusas son depósitos amarillentos en la mácula. Y esto es una persona mayor que va muy poco a poco perdiendo visión, que tiene metamorfopsias, porque estamos hablando de la mácula, que le ves el fondo de ojo y tiene drusas. Eso es una degeneración macular seca. Pasan los años y un día se levanta y dice, joder, veo mucho peor que ayer. Vete corriendo al oftalmólogo porque si te hacen un fondo de ojo y tienes sangre en la mácula, se ha transformado en degeneración macular húmeda que sí que tiene tratamiento con antiangiogénicos. ¿Se puede tener degeneración macular húmeda sin pasar previamente por degeneración macular seca? Sí, se puede, perfectamente, ¿vale? Así que puede ir acompañada de una seca previa o directamente tener una degeneración macular húmeda. Muy bien, aprovecho para contaros una patología típica que es la corioretinopatía serosa central. Yo tengo una imagen en la cabeza y cuando estudiaba en el MIR la tenía así. Es un chaval de 30 a 40 años, ¿vale? 35 años, alto directivo de una empresa que vive estresado, que le gusta ir al gimnasio y toma anabolizantes, ¿vale? Bueno, la cosa es que está relacionada con el estrés, con ser varón, con ser joven
y con ir al gimnasio y tomar anabolizantes o corticoides. Yo pienso en el alto ejecutivo porque vivirá muy estresado. Era la imagen que tenía yo en la cabeza. Esa persona llega un día a urgencias, últimamente veo un poco peor por el centro, veo un poco torcido, le hago un fondo de ojo, torcido porque es mácula, veo el fondo de ojo y tiene no sangre, un pequeño edema muy imperceptible, un poquito de líquido en la mácula. Le hago una OCT, tomografía de coherencia óptica, que es lo que mejor discrimina la mácula. Siempre lo primero, lo más barato, lo menos invasivo, es un fondo de ojo, y luego si quiero asegurar el diagnóstico, hago una OCT, que es como un escáner de la mácula. Ahí veo que hay un poco de líquido y le digo, tienes una coriretinopatía serosa central, cuyo tratamiento es ninguno. Relájate, vive más tranquilo y en 2-3 meses se reabsorbe ese líquido y volverás a ver bien y sin ver torcido. Bien, hemos hablado de ojo rojo no doloroso, ojo rojo doloroso, pérdida de visión brusca, pum, instantánea, pérdida de visión rápida, y nuestra obligación es meter en esos paquetes cada patología. Para que nos vaya bien en el MIR, esta clase tiene sentido si metemos las patologías que os he dicho en esos paquetes, porque el caso clínico irá enfocado a que me duele el ojo, a que no me duele, a que he perdido visión en un momento o que lo ha perdido en 2 o 3 días, que no es lo mismo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una entidad concreta que tiene mucha enjundia, que es la retinopatía diabética. ¿Vale? Un diabético mal controlado normalmente, que van pasando los años y le van pasando cosas en el ojo. Lo primero que le pasa es microneurismas. Palabra clave, microneurisma igual a retinopatía diabética. No quita visión, no produce nada, simplemente yo veo eso en el fondo de ojo y ya sé que tiene retinopatía diabética leve. Luego empieza a haber hemorragias, exudados lipídicos, exudados algodonosos y empieza a haber isquemia. Esa isquemia produce neovasos y es cuando pasamos de una retinopatía diabética preproliferativa o no proliferativa a una retinopatía diabética proliferativa. Tengo neovasos que lo que tengo que hacer es una panfotocoagulación con láser argón. Quemo los vasos, ¿vale? Quedaros con la palabra argón. Ese láser era para cerrar los agujeros de la retina, para evitar que la retina se desprenda, y para panfotocoagular los neovasos cuando hay isquemia en oclusión de arteria, en oclusión de vena o en retinopatía diabética, para evitar que sangren y evitar el hemovítrio. Y aprovecho y acordaros, solo hay que saberse 2 láseres, argón en estos 2 casos y el láser YAG, que decíamos que se usa para iridotomía YAG, para evitar el glaucoma agudo, y luego veremos que se usa también para capsulotomía YAG, ¿vale? Que es para limpiar la cápsula tras una cirugía de catarata. Yo no me sabría más cosas de láseres. Bien, entonces, un diabético, ¿por qué pierde visión? Por 2 causas. Si es pérdida de visión brusca, es porque tienes un hemovítrio. Y si es una pérdida de visión progresiva, es porque tienes un edema macular. Aumenta la permeabilidad de los vasos de la mácula, se libera líquido y tienes edema macular. Entonces, la pérdida de visión más frecuente en edad laboral es la retinopatía diabética. Y cuando esa pérdida es brusca, es hemovítrio. Y cuando esa pérdida es progresiva, es edema macular. ¿Cómo trato el hemovítrio? Observación. Si me encuentro los neovasos sin que hayan sangrado, panfotocoagulación con láser argón. ¿De acuerdo? Si tengo edema macular, como siempre, antiangiogénicos, pincho el ojo con medicamentos para que bajen la permeabilidad de los vasos sanguíneos maculares. ¿De acuerdo? Bien. Hablamos de otra entidad concreta que le han preguntado muchas veces, retinosis pigmentaria. Palabra clave, hemeralopía. Hemeralopía es mala visión nocturna. Esta gente es una enfermedad de nacimiento y poco a poco se van generando espículas óseas, pigmentos en la periferia de la retina que te hacen tener una visión en cañón de escopeta, una visión concéntrica y que además se acentúa en visión nocturna. Es gente que te dice: veo bastante bien por el día, pero tengo muy mala visión nocturna. Si además te acompañan de que ve en cañón de escopeta, blanco y en botella, tenemos una retinosis pigmentaria. La mitad de las retinosis son hereditarias y la mitad, has tenido mala suerte, una mutación, es esporádica o espontánea. ¿De acuerdo? No tiene tratamiento y, por desgracia, se acaban quedando ciegos, porque esas espículas van llegando hacia el centro y lo que antes era una reducción concéntrica del campo visual se acaba convirtiendo en una pérdida de visión central y en ceguera. Lo han preguntado muchas veces,
hemeralopía, mala visión nocturna, espículas óseas en la retina, retinosis pigmentaria. Otras asociaciones, binomios que tenemos que sabernos de memoria. Cloroquina o hidroxicloroquina, es decir, fármacos antimaláricos, lesión macular en ojo de buey. ¿Y qué me dará? Pues metamorfopsias, como todo lo de la mácula, ¿vale? Fenotiacinas, antipsicóticos, que me dan una retina con una especie de pigmento en sal y pimienta. Y aparte tiene hemeralopía, también mala visión nocturna. Nunca lo han preguntado, pero el único diagnóstico diferencial que podría haber con la retinosis pigmentaria sería un paciente que toma fenotiacinas antipsicóticos. Y luego el tamoxifeno, que se usa mucho, por desgracia, por el cáncer de mama, que es tan frecuente, nos ha enseñado con el uso, con el paso de los años, que es muy frecuente una retinopatía que se llama retinopatía cristalina. Se depositan cristales amarillentos en la retina. Tamoxifeno igual a retinopatía cristalina. Bien, cosas sueltas. Uveitis posterior. Bien, vimos antes la uveitis anterior, que soltaba guarrerías hacia la cámara anterior y que yo podía verlo con lámpara de hendidura. La uveitis posterior son inflamaciones de la parte de atrás del ojo, de la retina, de la coroides, lo que está detrás, lo que yo no puedo ver con lámpara de hendidura y que me obliga a hacer un fondo de ojo. Y que es una amalgama de cosas muy inespecífico. Infiltrados retinianos, coroideos, periflebitis, edema macular, edema de papila. Puede ocurrir de todo. Pero ¿qué es lo típico? Lo siguiente. Causa más frecuente de uveitis posterior, toxoplasma. Y es un hallazgo casi siempre. Es una infección connatal casi siempre, en el canal del parto. Ese bebé no se da cuenta de que tiene toxoplasma y vienes con 30 años a operarte de LASIK, por ejemplo, te hago un fondo de ojo y te digo, oye, has tenido toxoplasma. ¿Ah, sí? Sí, lo sé porque tienes una cicatriz blanquecina con el borde pigmentado y sé que es de toxoplasma. ¿Vale? Un clásico. Luego tenemos citomegalovirus. Yo hace años que no veo esto, pero hace muchos años se veía, sobre todo en la época del SIDA, ¿vale? Así que citomegalovirus tiene que tener en el caso clínico la palabra SIDA o la palabra muy inmunodeprimido, ¿vale? Lo que se produce es una necrosis de la retina que da una imagen de retina en pizza margarita, en pizza de queso y tomate. El queso es la necrosis, el tomate son las hemorragias y necrosis. Es una cosa como muy típica, muy característica que pueden preguntar, aunque en la práctica ya casi no lo vemos, ¿vale? Tiene que estar, insisto, la palabra SIDA en el caso clínico. Luego tenemos la cándida, y esta la han preguntado hace poco. Es que cándida para mí en el MIR, si yo veo un adicto a drogas por vía parenteral, que usa catéter venoso central o que usa nutrición parenteral, ¿vale? Paciente que ve mal con ese contexto epidemiológico, tiene una cándida, que son unas bolsas blanquecinas flotando por el vítreo. Luego tenemos la sarcoidosis y la tuberculosis, granulomas, ¿vale? En la retina, granulomas, porque son enfermedades granulomatosas, no tiene más, ¿de acuerdo? Bien, nos queda el último capítulo, pérdida de visión lenta, progresiva, que básicamente son dos causas. Una, la vimos antes, la dejo de lado, que es la degeneración macular seca, ¿vale? Que la vimos en contraposición a la degeneración macular húmeda, pero hay dos causas que os voy a contar ahora, que son la catarata y el glaucoma crónico simple. La catarata nos va a llegar a todos, es cuestión de tiempo, es cuestión de vivir lo suficiente. El cristalino va envejeciendo, se va opacificando y tienes una pérdida de visión lenta, progresiva. Yo me sabría 4 cosas. Primero, que los corticoides pueden producir catarata en gente joven y es una catarata típica en una zona concreta del cristalino que se llama catarata subcapsular posterior. Me sabría la galactosemia, que es una enfermedad nutricional que genera una catarata que es la única reversible que existe, es la única catarata reversible. Con tratamiento dietético se puede revertir en el niño esa catarata producida por la galactosemia. Luego la amiodarona también puede producir catarata, pero fíjate que la amiodarona yo me la sabría con otro binomio, con otra asociación, que es la córnea verticillata, que son unos pigmentos en bigotes de gato que se impregnan en la córnea. Yo cuando veo eso sé positivamente que está tomando amiodarona. Y luego yo tengo una imagen en la cabeza también de un paciente de edad media con calvicie frontal, con poca expresión porque tiene debilidad muscular y que tiene bloqueo cardíaco y tiene catarata, y es la enfermedad de Steiner. A mí esa nunca se me olvida porque las fotos que salen en los manuales son como muy características, es un fenotipo muy concreto y está asociado a la catarata. ¿De acuerdo? Lo han preguntado además en diferentes especialidades. ¿Vale? Bien, ¿cómo se trata la catarata?
obviamente con cirugía. Complicaciones, infecciones, complicaciones quirúrgicas, hay 1000 cosas, pero yo me sabría lo que es lo más frecuente, que es que con el paso de los años, porque cuando quitas la catarata, en su lugar metes una lente intraocular, en lugar del cristalino metes una lente. Esa lente está rodeada de una cápsula, ¿vale? Que ya teníamos previamente, obviamente, lo que envolvía al cristalino, pues la lente se inserta en esa cápsula. Pues años después es súper frecuente que se ensucie esa cápsula por detrás, la cápsula posterior. El paciente nota como si tuviera una nueva catarata. Oye, yo estoy operado de catarata y noto lo mismo. Veo cada vez menos, tengo destellos de luz, me molesta por la noche las luces de los coches. Tienes una opacificación de la cápsula posterior. Se ha ensuciado la cápsula. Pues en un segundo a ese paciente le damos la visión del 100% en consulta. ¿Cómo? Dando un disparo en la cápsula. La limpiamos con el láser YAG. Acordaros de iridotomía YAG, ahora es capsulotomía láser YAG para limpiar esa cápsula tras la cirugía de la catarata, súper frecuente años después. ¿De acuerdo? Hablando de cristalino, hay dos cosas que yo me sabría, y son las luxaciones del cristalino, cuando se descuelga un poco el cristalino de su anclaje habitual, típico de enfermedades del tejido conectivo. Cuando el cristalino se me descuelga hacia temporal superior, síndrome de Marfan. Cuando se descuelga hacia nasal inferior, homocistinuria. Bien, hemos visto la catarata. ¿Cuál es la otra pérdida de visión progresiva lenta? El glaucoma crónico simple. Y ojo, no quiero que asociéis el glaucoma con la tensión alta, porque el glaucoma es una alteración del nervio óptico. Naces con una sensibilidad muy alta a la presión ocular que no tiene por qué estar alta. Oye, casi siempre está alta, pero existen los glaucomas normotensivos, que es que tienes un nervio óptico tan sensible a la presión que aun con presiones normales se van muriendo las fibras del nervio óptico. Y eso es el glaucoma crónico, la muerte lenta de las fibras del nervio óptico. Por eso tú ves el fondo de ojo y ves el nervio óptico excavado, con un agujero en medio, le faltan fibras del nervio óptico. Como se van muriendo fibras, vas perdiendo campo visual por fuera. ¿Por qué el glaucoma crónico al principio es asintomático? Porque tenemos cuello y podemos girar la cabeza cuando miramos a los lados, por eso no nos damos cuenta. Pero cuando empieza a hacer un poquito más intenso esa pérdida de campo visual periférico es cuando vamos al oftalmólogo. Nos hacen un campo visual y vemos que el campo visual tiene una alteración periférica, una reducción concéntrica. Si no tratamos el glaucoma, eso va avanzando y acaba por perder incluso la visión central, como si de una retinosis pigmentaria se tratara. ¿De acuerdo? Pero obviamente con una retina normal y solo con el nervio óptico excavado, lo único que podemos ver. ¿Cuál es la única forma de tratar el glaucoma crónico? Con hipotensores, bajando la tensión ocular. Ya la tuviera alta o ya la tuviera baja. Lo que hay que hacer es bajarla lo máximo posible para que no sigan muriendo esas fibras del nervio óptico. ¿De acuerdo? Y esto lo han preguntado y yo me lo sabría. Hay un escalón de tratamiento. Tratamiento de elección, prostaglandinas. Son todos los fármacos que acaban en prost. Latanoprost, bimatoprost, travoprost. Los que acaban en prost, prostaglandinas. ¿Vale? Tratamiento de elección. ¿Cuándo no podemos mandarlas? Como son proinflamatorias, cuando hay inflamación ocular. En una uveitis hipertensiva no puedo, por ejemplo, mandar prostaglandinas porque el ojo está inflamado. Cuando tengo un glaucoma agudo, tampoco puedo mandar prostaglandinas porque está el ojo tan destruido que está inflamado, ¿vale? Así que siempre prostaglandinas, salvo uveitis anterior o glaucoma agudo u otras inflamaciones, ¿vale? Y en ese caso mandaríamos el segundo escalón, que son los betabloqueantes tópicos, que por otra parte están contraindicados, esto ya lo sabéis después de tiempo estudiando otras enfermedades y el MIR, que están contraindicados en EPOC, en asma, en bradicardia, porque son betabloqueantes. Así que prostaglandinas si podemos y lo segundo, betabloqueantes. Luego tenemos otras familias de fármacos y si ya con ningún fármaco conseguimos bajar la tensión, todo lo que nosotros queremos, tenemos cirugía con láser o cirugía abierta. Bien, tenemos entonces la cirugía trabeculectomía, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos visto los 5 capítulos que son ojo rojo, no doloroso, ojo rojo, doloroso, pérdida de visión, brusca, instantánea, pérdida de visión, rápida pero no brusca y pérdida de visión lenta, progresiva. Bien,
Yo creo que con esto que hemos contado hoy tenemos más o menos el 90-95% de las preguntas del examen MIR. Muchísima suerte a todos y un fuerte abrazo.